Vamos a resolver el circuito ahora por el teorema de Thevenin y la estructura eléctrica o del circuito eléctrico que se tenía una vez que se había realizado el intercambio de fuentes. Para simplificarlo, era este, en el cual nos quedaba una, dos, tres mallas, los acoplamientos y las fuentes, que recuerden que están expresadas en forma compleja rectangular, que aquí sería 10 más 0i, por eso nos queda 10. Aquí es 60 más 0i, por eso es 60. Y como esta fuente tiene parte real y parte imaginaria, por eso queda 5 más 5i. Los valores de cada uno de los cajones de impedancias, así como las impedancias mutuas que se tienen. Lo primero que hay que hacer, siempre que se quiera obtener el circuito equivalente de Thevenin para poder aplicarlo a algún elemento o a una carga del circuito para calcular voltajes y corrientes, es retirar la carga, que en este caso es la que se encuentra entre los puntos A y B y que es un elemento pasivo nada más, que sería la impedancia 1. Una vez que ubicamos nuestra carga, siempre hay que quitarla primero antes de calcular nuestro circuito equivalente de Thevenin. Retiramos nuestra carga y entonces el circuito que hay que resolver es el que tenemos en esta parte, en la cual ya no tenemos la carga, que sería la impedancia 1, pero tenemos la configuración de nuestro circuito eléctrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se debe calcular la impedancia entre los puntos A y B, llamada impedancia de Thevenin, Z, su índice TH, mayúsculas, bajo ciertos criterios que en un momento vemos, así como el voltaje entre los puntos A y B, que sería llamado en este caso voltaje de Thevenin, V, su índice TH mayúscula, que es el que hay entre los puntos A y B. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es calcular primero la impedancia de Thevenin, por ser entre comillas más fácil. ¿Y qué es lo que se va a realizar? Para poder calcular la impedancia de Thevenin, lo primero que tenemos que hacer es que todas las fuentes de excitación que tenga nuestro circuito eléctrico las tenemos que igualar a cero, recordando que cualquier fuente de voltaje que se iguala a cero se debe de sustituir por un cortocircuito. Toda fuente de corriente que tenga nuestro circuito eléctrico se debe de sustituir por un circuito abierto, y toda fuente de voltaje que tenga nuestro circuito se debe de sustituir por un cortocircuito. La estructura que vamos a resolver entonces es esta, una vez que sustituimos las fuentes de voltaje por cortocircuitos y la fuente de corriente por un circuito abierto. Como vamos a calcular la impedancia entre los puntos A y B, y este circuito al quedar abierto produce que toda esta estructura quede desconectada de la parte en la cual tenemos que hacer el cálculo, a pesar de que existe un acoplamiento como queremos impedancias, la impedancia total o la impedancia de Thevenin solo va a ser la suma, es decir, lo vamos a hacer a través de reducción en serie y paralelo. Como nos quedan desde A hasta B solo en serie Z2 y 5, pues realizamos la suma por ser impedancias y tenemos que la impedancia de Thevenin va a ser igual a 12i, que vale Z su índice 2, más 8 menos 10i, que vale Z su índice 5. Por lo tanto, la impedancia de Thevenin es igual a 8 más 2i y son ohms. Para el voltaje de Thevenin, regresamos nuestras fuentes de excitación, porque si no, no podríamos calcular voltaje. Pero recuerden que las terminales A y B están abiertas ya que quitamos la impedancia de carga, y entonces hay que calcular el voltaje entre los puntos A y B. Tenemos varias trayectorias, solo lo vamos a hacer por una, que sería esta, la más corta entre comillas. Podemos seguir esta otra trayectoria y esta otra trayectoria. Cuando vamos de A pasando por el circuito hasta B, nos encontramos una impedancia 2, cuya corriente va hacia la izquierda, que lleva la misma dirección que mi caída de tensión, por eso se queda positivo, y necesitamos el voltaje de esa impedancia 2. Continuamos con la trayectoria y ahora nos encontramos la impedancia 5. La corriente de la impedancia 5 lleva la misma dirección que mi caída de tensión, que es hacia abajo, por lo tanto vamos a sumar el voltaje de la impedancia 5. Continuamos con nuestra trayectoria, ahora hay que ir hacia la derecha, pasando por la fuente de voltaje. Recuerden que ya lo vimos anteriormente, cuando tenemos fuentes de voltaje es lo más fácil ahorita para la situación. Siempre hay que fijarnos en el signo que tocamos en la trayectoria que seguimos. Salir de A hacia B, me encuentro primero el signo menos, esta fuente se va a restar. Salir de A hacia B, me encontrara yo el signo positivo de la fuente, esa fuente se va a sumar. Esto es a partir de las leyes de Kirchhoff de voltaje que ustedes ya analizaron en circuitos de C y CD. Yo simplemente estoy auxiliándome de ellas para poder determinar el voltaje que quiero calcular entre los puntos A y B. Por tener una fuente de voltaje, la forma más
rápida para poder determinar si sumo o resto el voltaje de la fuente es que al seguir la trayectoria de A hacia B y encontrarse una fuente, el signo que nos toquemos primero de esa fuente, en este caso es el negativo, es el que le asignamos al valor de la fuente. Quiere decir que vamos a restar el valor de la fuente, que es 5 más 5i. Bueno, como tenemos una bobina que está acoplada, entonces hay que calcular el voltaje de la impedancia 2 y el voltaje de la impedancia 5. El voltaje de la impedancia 2, que es donde tenemos la bobina acoplada, va a ser igual a la impedancia 2 por la corriente 2. ¿Cuál es la corriente 2? La corriente de la impedancia 2, es decir, sería esta mi corriente 2, más la impedancia mutua 2,3, que es la que está acoplada, por la impedancia 3. ¿Cuál es la corriente 3? La corriente de la impedancia 3. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos esta parte, hay un circuito abierto y recuerden que la corriente solo circula por trayectorias cerradas. Por lo tanto, la corriente 2, que es la de la impedancia 2, vale 0 en este caso. Lo único que tendríamos que hacer ahora sería más lo que vale la impedancia mutua 2,3, que para nuestro caso es menos 5i, por eso tenemos menos 5i, por la corriente I3, y la corriente I3 se puede ver que solo circula la corriente de la malla 2 y llevan la misma dirección, por eso decimos que es menos 5i por la corriente de la malla 2. Para el voltaje de la impedancia 5 sería la impedancia 5 por la corriente 5, y la corriente 5 pues sería la corriente de nuestra impedancia 5. ¿Qué significa? Bueno, la impedancia 5 vale 8 menos 10i, y la corriente 5 se puede ver que es la corriente de la malla 2, porque es la que circula a través de la impedancia 5 únicamente, y como la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la impedancia 5, por eso escribimos que es 8 menos 10i por la corriente de la malla 2. Eso significa que habría que calcular únicamente la corriente de la malla 2 de este circuito eléctrico para poder determinar el voltaje equivalente, el voltaje de Thevenin, que es el que hay entre los puntos A y B, para poder escribir nuestro circuito equivalente de Thevenin, conectar la carga que retiramos para poder obtener el circuito equivalente de Thevenin, y ahora sí calcular el voltaje entre los puntos A y B cuando la carga está nuevamente conectada.